Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Bienvenidos a 11 Podcast, tu podcast. Ay, Emily, ¿qué harías tú si un día te levantas en un lugar completamente extraño, sin tener ningún tipo de memoria o conocimiento sobre tu persona, sobre quién eres, no tienes documentación, o sea, estás desde cero, no tienes recuerdos de nada, ni tienes ninguna documentación que avale quién eres, cómo te llamas? O sea, ¿qué harías tú? Y de repente llegan ciertas personas y te empiezan a decir, yo sé quién tú eres. Y te empiezan a dar como información de quién eres tú, de cómo te llamas, de qué son las cosas que te gustan. Pero son varias personas tratando de definirte. ¿Quién le creerías tú? Wow, ¿Qué creerías? wow, tremenda pregunta, Cami. ¿Qué inicio, eh? Y tú sabes que muchas veces así vivimos nosotros, tratando de encontrar nuestra identidad a través de la definición de los demás. Pero ¿qué pasaría si encuentras esa identidad en alguien inquebrantable? Esa está más fuerte. Porque la realidad es que estamos en una generación con mucho deseo de pertenecer. Sí, y nos las pasamos constantemente tratando de definirnos y de buscar una identidad de quiénes somos con cada cosita que nos va diciendo cada persona, ¿no? Porque a ti te gusta esto, a ti te gusta lo otro, pero no nos sentamos realmente a preguntarnos quién soy yo, quién es Camila, quién es Emily. Lo decimos, lo dices tú, lo digo Dilo yo. tú, dilo tú. Y sobre eso se trata el tema del día de hoy, la identidad Sana. sana. ¿Cómo construir esa identidad sana? Yo creo que sería una muy buena pregunta para dar ¿Qué inicio. es? Correcto. ¿Qué es ese? Bueno, a primera instancia podríamos decir que la identidad es como un conjunto de valores y principios, creencias sobre nosotros mismos, lo que nosotros llegamos básicamente a creer sobre nosotros mismos. Esto es una definición general, pero también tenemos una definición cristocéntrica que es básicamente lo que Dios dice que somos nosotros, cómo Dios nos ve. Y esta identidad es mucho más fuerte porque eh, la palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con sus hijos. Entonces, Wow. es completamente enriquecedor y bonito el poder detenernos a estudiar y ver cómo Dios nos ve. Y tú sabes que en relación a eso que tú mencionas, la palabra también dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Mientras tú le estás pidiendo o te estás enfocando en un carro rojo, en el color, en la parte de afuera de un carro, el Señor está velando por el motor, que es el Sí. centro. Entonces ahí, vuelvo y repito, sus pensamientos son más altos. Y la importancia, Camila, de tener una identidad, pero sobre todo en Cristo. Y una identidad sana, o sea, Sa- poder sanar esa identidad. Con respecto a esto que tú estás diciendo, yo me puse a ver como ciertas historias. Ahorita me estoy leyendo un libro bastante bueno que toca puntos como de eso y hablaba sobre la identidad. Decía que una persona tenía como una manía de comerse las uñas Ok. y constantemente se dañaba las uñas comiéndoselas. Pero llegó un punto en el que decidió, o sea, el primer punto fue decidir que ya no quería seguir comiéndose las uñas. Entonces empezó a ir al salón para arreglarse las uñas y cuando él se notó las uñas por primera vez arregladas, dijo, wow, pero mis uñas son lindas. Wow. Y empezó a verse cómo se veían sus, valga la redundancia, cómo se veían sus uñas bonitas. Y desde ese momento, más nunca ha vuelto a comerse las uñas. Entonces, muchas veces no cambiamos ciertos comportamientos, no cambiamos ciertas cosas que nos destruyen y dañan nuestra identidad porque no tenemos una imagen bonita de quiénes somos. Sí, y va mucho con el diseño, correcto. Sí, correcto. Sabes que, por ejemplo, en mi caso, algo que a mí me costó construir bastante fue mi identidad en Cristo. Sí. Yo peleé, Camila,
increíblemente por esa identidad. Me costó demasiado. Por eso muchas veces yo soy súper picky y la gente dice, óyeme, pero tú tienes que fluir. Y es que no. O sea, yo sé lo que a mí me costó mi identidad. Ah, pues somos un río. Claro, de que para fluir, no, Esa no somos río. palabrita, Dios mío. Y verdaderamente, cuando tú tienes una identidad sana en Cristo, tú no permites que cualquiera pueda ir a cualquier lugar y definirte. Claro. Que ahí entra la misma pregunta de ¿por qué consideramos que tener una identidad sana es tan importante? Yo siento que el poder tener una identidad sana nos ayuda, número uno, a percibirnos de la manera correcta, a tener pensamientos correctos sobre nuestra persona y a no caer en cosas que más adelante puedan ir en contra de nosotros mismos, porque simplemente no sabíamos quién era o qué era lo que nosotros queríamos Exacto. en la vida. Es decir, como que cualquier cosa que cualquier cosa no te pueda mover. Exacto. Bueno, tener una identidad sana te permite que cualquier cosa no te pueda mover. Y yo te quiero hacer una pregunta, Cami. Cuando tenemos identidad, Ujú. ¿qué tanto pueden movernos las palabras hirientes? Wow, yo siempre tengo un dicho y es que las palabras edifican o destruyen. Así es. Todo depende de quién te lo dice, pero también juega el factor de tu identidad, de saber quién tú eres. Y no es que no te duelan las palabras, no es que en algún momento no te incomode ciertas cosas que te vayan a decir, simplemente es el aprender a gestionar la emoción que te hizo sentir esa palabra. Porque todo nos va a doler, o sea, en algún momento todo nos puede llegar a incomodar, una palabra que no nos gustó nos va a hacer sentir mal, pero la manera en cómo yo gestione esa emoción que me provocó ese comentario va a determinar qué tan fuerte es mi identidad. Si yo sé gestionar esa emoción y no permitir que lo que los demás dicen sobre mí me termine afectando, entonces eso quiere decir que yo tengo una imagen buena sobre mi persona. Así es. Y también como saber hasta dónde te pienso tanto. Exacto. Porque tú le vas dando alimento a eso si tú lo sobrepiensas. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Sí, y es que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de corazón, es como que en- uno, pero exacto. realmente se está refiriendo a la conciencia. O sea, no es tanto de la mente y el corazón, porque al final el corazón es un Es como órgano. cuando dicen, de la abundancia del corazón habla la... O sea, De la habla- abundancia de tu conciencia, Exactamente, habla la boca. Exactamente. Y tú sabes que, Camila, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo yo puedo crear una identidad sana? En base a mi experiencia, yo podría decir que la forma correcta o ideal de tú crear una identidad sana es teniendo una relación con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes, o sea, llegas a ese grado de intimidad con Él, que tú le permites, óyeme, yo quiero que tú me definas, yo quiero que tú me enseñes aquello que ha estado incorrecto. Camila, nosotras que venimos del mundo, el mundo te contamina muy fácil. Y al tú estar contaminado, tú no tienes la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal a profundidad. Porque una cosa es saber, sí, yo sé que hablar mentira está mal, pero yo lo hago. Y se te hace tan fácil. Ahora, cuando tú conoces la profundidad, es diferente. Eso es lo que hace el mundo. Te hace normalizar lo que verdaderamente no está bien y la palabra lo dice. Claro. Pero cuando tú intimas, se dice intimas, Sí. con el Espíritu Santo y empiezas a dedicarle el tiempo necesario, tú empiezas a purificarte poco a poco y a descubrir lo que verdaderamente tú quieres ser para Él. Claro. Por ejemplo, a mí una de las preguntas que me hacen mucho en las redes sociales es, Camila, ¿cómo doy el paso? ¿Cómo inicio? O sea, yo tengo la intención de crear una relación con Dios, pero ¿cómo doy el paso? Y la verdad es que no hay un manual, no hay una forma. O sea, yo quisiera que lo hubiera para que se fuera un camino más fácil, pero entonces sería un camino sin un propósito mayor, sin un Claro. propósito fuerte. Y eso es lo bonito de poder tener una relación con Dios, que todas las experiencias son completamente diferentes. Entonces, lo único que yo le puedo decir a las personas es como el tú poder tener una relación con Dios y empezar a sanar tu identidad,
es literalmente como decía Jesús, o sea, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. O sea, Él no te está diciendo, si tú estás Wow. cansado por tal cosa, si tú eres de tal familia, si tu nombre empieza con tal letra. No, a Él no le importa Y lo eso. dice en la palabra, no me importa Exacto. si son o no son judíos. Exacto, a Él no le importa quién eres tú, a Él lo único que le importa es que tú tengas las ganas de dar el primer paso. Simplemente eso, acércate, acércate. O sea, la palabra lo dice como que él es un caballero. Ujú. Él toca la puerta y si tú lo dejas entrar, él lo hace todo solo. Increíblemente, suena como que, no, pero que sí. Hay algo que tú tienes que tomar en cuenta, es una decisión. Claro, Tú tienes que tomar la decisión. claro. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Y Claro. no, tú no puedes pensar que va a ser de un día para otro. Sí. Hay personas que conforme a la necesidad de Dios, a la voluntad del Señor, Él la lleva más rápido que otras. Pero como quiera tienen que pasar su proceso. Claro que sí. Y, por ejemplo, tú no te vas a dar cuenta de qué tan caliente está una llama hasta que tú no te acercas. O sea, tú tienes que acercarte para tú saber qué tan Exacto. caliente Se está tiene esa que llama. ver en juego. Esa Exacto. es la palabra, como Abraham. O sea, Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Ujú. Pero antes de Abraham ser el padre de la fe, él dudó y se burló cuando Dios le dijo. No, y del contexto que viene Abraham. Eso también. Entonces, tener esta identidad y luego chocarse con la realidad de Cristo y darse cuenta de que Dios le cambió completamente la identidad, o sea, fue un proceso bastante fuerte, que eso nos lleva a que esto se trata de que se te revele. Exacto. Ya tú dijiste el ejemplo tal cual. Y de verdad, o sea, antes de que algo sea entregado, tiene que verse en juego. Y eso lo vamos a ver siempre. Nosotros tenemos el miedo de que vengan los problemas. El Sí. ser humano tiene el miedo de que, Dios mío, me va a ir mal. Pero si el ser humano no tuviera la capacidad de aguantar los problemas, la raza humana estuviera extinta totalmente. Claro, claro. Dios nos dio la capacidad. Y, por ejemplo, esa es la diferencia que nosotros podemos tener. Pero ahí queda el primer paso. Exactamente. Y eso también lo podemos ver con el apóstol Pablo. Sí, o sea, Pablo viene de padre judío, madre judía. Gente que Religioso. seguían la ley, o sea, era que si la ley decía eso, era lo que él hacía. Circunciso, o sea, básicamente Pablo tenía todas las cartas para él decir, yo me puedo gloriar Wow. de mí, o sea, yo soy, literalmente para él decir, yo soy. Y él decía, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo he tomado por basura. ¿Por Wow. qué lo tomó por basura? Porque cuando Cristo fue hacia él, que tuvo ese encuentro con Pablo, él cambió completamente su identidad y Pablo se dio cuenta que todo lo que lo definía Dios mío. anteriormente no era ni la primera parte de lo que él era con una identidad sana en Dios. Entonces, ¿quién era Pablo antes? Era un perseguidor de la iglesia, era una persona que mataba a los cristianos, era una persona religiosa y muchas veces nosotros somos así mismos. Somos personas que estamos llenas de como liturgias, Ujú. de muchos comportamientos que a nuestro entender están bien, pero no son una identidad sana. Y luego cuando él decidió abrir su corazón y dar paso a que Dios sanara esa identidad, entonces ya no te llamas Saulo, ahora te llamas Pablo. Pablo. Wow. Y también, que otra cosa, un highlight bastante importante es que cuando él no tenía una identidad sana, él era un perseguidor de la iglesia, él mataba personas. Pero cuando sanó su identidad, empezó a ser un vaso fundamental, apóstol de apóstoles. De destrucción a edificación. Como, o sea, exactamente. Y eso pasa con nosotros, Camila. Literalmente. Cuando no tenemos una identidad sana en Cristo, nosotros verdaderamente estamos destruidos. Y destruimos y no nos damos cuenta. Pero cuando Cristo te rescata, tú lo piensas. Porque verdaderamente somos pecadores por naturaleza. Estamos en esta carne, como mencionaba en el podcast anterior. Pero tú lo piensas. Como que, Dios mío, y ni siquiera tanto por el otro. Cuando tú tienes una identidad sana, tú no lo haces tanto por el otro, sino porque no quiero fallar el corazón de Cristo. Claro. Exacto. Entonces ya llega un punto en el que tu misma identidad sana, cuando ya estás sana, ya tú empiezas a hacer hasta bendición para otras personas. Número Así uno, es. estás claro de quién tú eres,
de tu relación con Dios, de tu relación contigo mismo, con los demás, y por ahí mismo personas son bendecidas gracias a que tú tienes una identidad Wow, sana. Porque es que wow. Dios no es un Dios de cosas pequeñas, Así es. Dios es un Dios de cosas grandes, y cuando Él te bendice, cuando Él te prospera, cuando Él básicamente te pone en lugares, Él no lo hace simplemente para llenarte a ti de orgullo, Dios Él lo está haciendo para santo, Dios. bendecir a más personas. Y tú sabes algo, que esta pregunta deberíamos de hacérnosla constantemente. Cuando yo no estoy teniendo identidad o estoy dejando mi identidad a un lado, estoy atrasando los propósitos ajenos, los propósitos de otra persona. Otra pregunta súper importante, cuando las personas, o sea, psicológicamente nosotros somos el resultado de las 5 personas que más nos rodean. Entonces, podría ser otra pregunta. Si las 5 personas que más me rodean son personas que tienen un testimonio muy malo, Ay, o personas que no o sea, no representan el las tipo de malas persona que yo quería conversaciones ser, corrompen las buenas costumbres. Y vamos yo, profundo de yo ella. realmente estoy teniendo una identidad. Porque si a mí lo que me rodean son gente que no quiero que me defina completamente, entonces hay un fallo en mi identidad. Independientemente de que la mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo, pero nosotros somos, como mencioné ahorita, nosotros somos seres movidos por influencia. Claro. Entonces, de acuerdo con eso que tú acabas de mencionar, quiero hacer una pregunta. Cuando no tenemos identidad, ¿qué tan dependientes somos de otros? Wow. ¿Qué porcentaje tú le tiras a eso? Yo siento que somos bastante. Un 70%. Yo creo que sí. Yo creo que sí, cuando no tenemos una identidad, no hay algo fuerte que nos defina. Nosotros dejamos que lo que las otras personas dicen sobre nosotros sea lo que nos define. Entonces ahí empezamos a actuar de manera incorrecta, como hizo, por ejemplo, Pedro. Es como poner tu seguridad en algo falso. Exactamente. Como que aquí yo estoy a salvo. Pero ¿por qué tú te sientes a salvo allí? Porque no conoces la verdadera salvación. Wow, nunca fuiste salvo. No la conoces porque nunca fuiste. Exacto. Pero, a ver, no se culpa. No, claro. Porque es como mencionábamos ahorita, Camila, si tú estás acostumbrada a levantarte y ver un vaso de agua todos los días en tu mesa de noche, Claro. eso para ti, eso va a ser tu comida, como lo que te edifica, lo que te funciona para todo. Claro. Porque es lo que tú has normalizado, lo que te han impuesto, no sé, muchas cosas. Pero es un poco más profundo. Y para mí, Pablo es un ejemplo muy importante de lo que es la identidad. Claro. Camila, cuando yo leo las cartas de Pablo, yo me imagino a Pablo así, corriendo. Voy para allá, voy para acá, hablando, llevando el mensaje de Cristo, que esto y que lo otro, como que pendiente a la voz, quitando las distracciones y pendiente a la voz del Espíritu Santo en todo tiempo. Yo me estoy moviendo rápido, aunque no lo crean, pero es yendo al lugar correcto que me dirige el Espíritu Santo. Claro. Y óyeme, Pablo verdaderamente, si tú te das cuenta, él lo rodeaban personas, pero él iba como los caballos, o sea, puesto para su misión, para lo que le correspondía en todo tiempo. Su supremo llamado. Así es. No, Pablo, mira. ¿Sabes? Me llega ahora mismo una pregunta, es que básicamente está alineada a lo que tú venías como diciendo. Suéltala. Si yo tengo una identidad firme y sana, ¿esto quiere decir que yo no me voy a equivocar? ¿O qué quiere decir? Wow. Porque a veces confundimos la equivocación con una identidad dañada y no siempre. ¿Qué tú opinas? No, tú puedes tener una identidad firme y sana y aún así equivocarte. Que esto nos lleva un paso a darnos cuenta de que, Es que cada vez necesitamos depender ¡wow! de Dios. Yo le iba a decir, Camila. O sea, estamos en un mismo espíritu. Es que se trata de eso. El hecho de que tú tengas una identidad sana no significa que tú no te vayas a equivocar, porque justamente en ese error, en esa equivocación, es que tú vas a demostrar que tú eres dependiente de la fuente. Si no nos Claro. equivocamos, ¿dónde está la dependencia hacia él? Claro, y por ejemplo, mira, vemos a Pedro, que a pesar de que fue llamado por Dios, de que Jesús le dio una identidad y todo esto, en momentos de presión y de turbulencia, él dudó y negó a Jesús. Sí. O sea, que tú sepas quién tú eres no determina
de que tú no te puedas equivocar. Claro. O sea, va a haber situaciones en las que tú te puedes equivocar, pero Jesús con tanto amor Y oye, lo volvió a recoger. exacto. Y Pedro después lo fue reconstruyendo eso. Claro, Cuando a Pedro lo iban a matar, él dijo, no, no, de cabeza, o sea, para abajo, la cabeza para abajo, porque yo no merezco morir igual que él. claro, Y eso es tu tener identidad y reconocer quién claro. tú eres. Tú sabes que muchas veces cuando nos dejamos llenar de religión, volvemos a una identidad Bueno, Pedro, dañada. Pedro se movió en un momento que Pablo lo enfrentó y se lo Sí, dijo. exacto. Dijo, Dijo, cuando vienen los hipócrita. gentiles, tú eres como los gentiles. Cuando vienen los judíos, dime. Hipócrita le dijo. Pero es que Pedro, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que a la gente boquita Le tiene llega. que tener... Porque Pedro era ¡Guau! bocón. Pero cuando venía el chuchazo de que estoy entre la espada y la pared, Pedro se volvía nada. ¿Qué tan cimentado estoy? Wow. ¿Qué tan cimentada está mi identidad? Y esto aplica para todos. O sea, nosotros lo estamos aterrizando a un contexto que nosotras asociamos, porque realmente somos seguidoras de Jesús. Pero esto que estamos diciendo, una persona que a lo mejor no es seguidora de Jesús lo puede aplicar para su Claro. entorno, para su vida, y o sea, lo va a entender completamente bien. Y tú sabes que se ve mucho eso de depresión social constantemente. Porque, por ejemplo, estamos en un país en donde se mueve mucho, tú te puedes mover mucho o no, pero todo va a depender en muchas ocasiones de las influencias que tú tengas, las conexiones. Y hay personas que verdaderamente se ven contra la espada y la pared. Pero lo que verdaderamente te define como yo amo a Cristo, no es que tú digas que tú eres un cristiano. No es que yo venga y te diga, Camila, eso está mal, no lo haga y yo por atrás lo hago. Lo que verdaderamente te define como un buen cristiano es lo que tú haces cuando tú estás bajo presión. Qué tan leal, qué tan fiel tú le eres a lo que Cristo puso en ti. Claro. Y por ejemplo, lo mismo que tú decías, o sea, vivimos en una sociedad donde constantemente hay postateros, hay comunicadores que se llenan la boca mencionando algunas características y luego dicen, porque tú tienes esta característica, tú eres de tal forma. Pero eso no te define. Constantemente estamos tratando de definir al otro y no nos detenemos a pensar si yo realmente estoy siendo de edificación. Así es. No, y Camila, y entender con relación a eso, que si tú estás entre la espada y la pared y hay algo que le va a fallar al corazón de Dios, entrégalo. Lo que te cuesta entregar, Te domina. te domina. Lo que te cuesta entregarle a Dios, sí, definitivamente, guau, a lo que tú acabas de O decir. sea, pero, Guau, a lo que tú acabas pero, de decir. o sea, si te está costando tanto y está poniendo en juego tus valores, es que no hay algo, Dios no hay confusión. Sí, es que no todo va a ser entregado en una mesa, Claro, entregado tan fácil, claro que no. Pero hay una voz ahí que te dice, óyeme, esto no es de edificación. A esto no fue lo que yo te elegí. Que tú quieras hacerte el loco es otra cosa. Eso es algo muy diferente. Pero la voz está ahí. claro. Realmente es así. Algo que yo puedo destacar es que, claro, cuando alimentamos ciertas cosas, eso coge poder en nosotros. Pero cuando descuidamos otras, eso desvanece. Entonces, ¿a qué yo le estoy dando importancia? ¿Qué es lo que yo estoy alimentando? ¿Estoy netamente alimentando mi ego o estoy dejando que la identidad de Dios, de cómo Dios me ve, me defina a mí? Que esto también me lleva a, ¿por qué si yo tengo una identidad fuerte, yo tengo que estar limpiándome tanto? Y no, yo tengo que limpiar mi nombre, yo porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Mi hermano, cuando Jesucristo estaban buscando pretexto para matarlo, él sabía quién era, él había hecho milagros, él había hecho prodigio, él se levantaba en las sinagogas, abría el rollo, y él decía, yo soy la Torá hecha carne. Wow. Y yo me imagino que los rabinos en ese momento se comían por dentro y decían, ¿cómo que esta es la Torá hecha carne? Que Pero, claro, en ese momento él estaba diciendo, yo estoy fuerte en mi identidad, pero cuando estaban buscando pretextos, no porque Jesús esto, porque Jesús lo otro, él estaba Eso callado. te iba a preguntar, ¿qué tan callado o qué tanto hablas cuando otra persona intenta definirte golpeándote?
cuando otra persona intenta golpearte, qué tan callado o qué tanto tú hablas. Yo creo que eso define mucho qué tan bien puesta está tu identidad. Porque cuando tú sabes quién tú eres, Ujú. tus valores, de dónde vienes, puede venir Quien sea. quien sea, Y no te va a a mover. acabarte, a decirte lo que sea. Y a ti no te va a mover eso. Si, por ejemplo, a ti te dicen, no, tú no eres hijo de Carlos, Ujú. tú no eres hija de Carlos, tú no eres, que no, que no y que no, ¿qué tú vas a hacer? Claro que sí, mi hermano, pero que en mi identidad. Es más, llega un punto que tú le dices, es verdad. Ok, ya. Sí. Porque tú sabes que tú sí eres su hija. ¿Entiendes? Tú no tienes, o sea, cuando tú eres, tú no tienes que demostrar que tú eres, porque tus propias acciones, tu propia forma de vivir, tus propias decisiones van a respaldar algo que tú no estás diciendo. O sea, no es Exactamente. necesario hablarlo para que tú sepas quién eres tú. Y si vivimos en un constante, te respondo, eso puede activar otras cosas, como por ejemplo la ira, Camila. Cónchale, que me están diciendo esto, lo otro, y te sofoca. O sea, tú te estás desgastando. Si ya Cristo te dio una identidad, te dijo, tú eres esto. ¿Qué tú haces? ¿Tú lo haces para hombre? ¿Tú estás haciendo para hombre o tú estás haciendo para Cristo? Wow. Y eso habla mucho de eso que decimos mucho, yo amo a Jesús, yo amo a Cristo. Sí, ahora hay pasos básicos que yo puedo decir como, siguiendo tales pasos, yo puedo llegar a fortalecer mi identidad, a sanar mi identidad, porque al final todos tenemos identidad, solo que algunos las tenemos corrompidas y otros las tenemos Sí. sanas. Entonces, hasta la pregunta, ¿cómo está mi identidad? Porque hay pasos básicos que yo podría decir como, estos pasos me ayudarían, tal vez no son la ley, no son como, esto es, pero sí son cosas que te van acercando un poquito hacia la verdad de Dios, como por ejemplo, rodearme de personas que compartan mi fe. Cuando Ay, yo me empecé a juntar más demasiado. contigo, la fe que tú tenías me iba impartiendo a mí y la fe que yo Igual, tenía te iba claro. Es impartiendo a ti. mutuo. Entonces, eh, otra cosa que nos puedas decir, por ejemplo, que pueda ayudar en ese proceso de sanar mi identidad. Apartarte. Desarrollalo un poquito. Yo digo que tú apartarte de manera general, como de todo por un tiempo. Y suena como que, pero tú estás loca, pero ¿y eso? Pues yo me voy a... No, es necesario. Porque mientras tú estás en un lugar en donde hay mucho ruido, tú no vas a escuchar la voz de Dios. Claro. Mientras tú tienes tantas distracciones, tú no vas a escuchar la voz de Dios. Wow. Y lo ideal para mí, Camila, es tú apartarte, llenarte de la palabra, buscar su presencia y aquello que tú no conoces, estudiarlo. Lee la palabra. Mírame, yo te voy a decir algo. Tú puedes leer el mismo capítulo hoy, mañana, en un año, en 10 años, Y siempre te va a decir algo nuevo. y siempre te va a decir algo nuevo. Literal. Literalmente. Y es tan importante tú apartarte de que cuando tú sales y tú ves la realidad de lo que se está moviendo ahora en el mundo, ahí es que tú reconoces, tú dices, es que yo no quiero esto. El tiempo de calidad que yo pasé mientras yo estuve apartada fue demasiado. Yo no conocía eso, yo quiero más. Tú sabes que me confronta mucho la parte que tú decías de apartarte y reflexionar, porque eso lo podemos ver con el rey David. Cuando él se metía a la cueva, ahora con Dios. Mira, vemos Wow. en varios salmos, Santo, el Espíritu Santo me está... vemos cómo el rey David empieza la oración de, porque como una carretilla, diciendo, Selah. están en contra de mí, están esto, están haciendo lo otro, Señor, apártalo, mira que me quieren engañar, que me quieren matar. O sea, vemos a un David completamente sofocado y luego, o sea, si leemos las escrituras nos damos cuenta que abajito dice Selah.
¿Verdad? Entonces hay un punto y aparte. Y después de ese punto y aparte, vemos a un David completamente diferente de, Dios. Señor, gracias, porque tú me proteges, porque tú eres mi cuidador, porque tú eres el que levanta mi cabeza. Entonces yo digo, la primera vez que yo me topé con eso, yo me confronté, yo dije, wow, la importancia Wow. de hacer una pausa, porque eso es lo que significa Selah. Pausa y medita. O sea, es tan importante el tú detenerte, analizar Wow. y meditar en quién eres tú, que eso te lleva incluso hasta dejar de hablar tan negativo. Y la o sea, hablando, siguiendo con David, la parte en donde aún David, luego de haber derrotado a Goliat, sabiendo la capacidad que tenía de pelear, antes de él enfrentarse a otra batalla, él decía, espérate, que yo tengo que preguntarle a Dios. Que yo no me muevo, si a mí no me dicen, me dan luz verde, como decimos aquí en buen dominicano. Si no me dan luz verde, yo no me muevo. Eso es tener identidad. Como que Exacto. a pesar de que yo sé que tengo la capacidad, yo no soy una persona independiente, yo soy dependiente. Y, o sea, era tanta la identidad de David que cuando él se fue a enfrentar con Goliat, él sabía que, él decía, bueno, yo no sé, pero yo sé que yo puedo. Y antes de él hacerlo, él preguntó, ¿qué me gano yo si yo derribo a ese gigante? Porque muchas veces nos queremos meter en situaciones, en problemas, creyendo que nosotros podemos y no nos detenemos a pensar si realmente eso es conveniente para nosotros. Cuando le dijeron, no, te vamos a dar un reinado y te vas a quedar con la princesa. Él dijo, ah, bueno, pues yo voy para allá. Eso es tener identidad, el tú saber elegir tus batallas. Wow, sí. Claro, wow. Wow, wow. Y es verdad, Camila, porque, y eso no pasa mucho, porque nos dejamos mover por las emociones. A veces se nos presenta una situación y nosotros creemos que tenemos la capacidad, voy para allá. Y cuando viene el fuetazo, como decimos aquí en buen dominicano, hombre, ¿y qué pasó? Tú tuviste la humildad para reconocer que tú no eres capaz de hacer aquello. ¿Y qué historia tú podrías decirnos como de algo que tú viviste, donde te hizo confrontarte de decir, yo necesito fortalecer y sanar mi identidad? Es que el Espíritu Santo, Camila, son tantas cosas, pero bueno, Pero menciónanos una. hasta donde el Espíritu Santo me permite exponer, ¿verdad? Pero llegaba un punto en donde yo estaba incluso en lugares que no se estaba hablando nada malo, que no era un mal lugar. Bueno, digo mal lugar porque no era una discoteca o algo así. Ujú, Vamos a poner ejemplo en un restaurante ujú. y no se estaba hablando nada mal. Y yo me sentía incómoda. Y cuando yo iba, por ejemplo, el otro día al culto, a la iglesia, yo era confrontada por el Espíritu Santo y yo lloraba. Y yo, Dios mío, pero yo no hice nada malo. ¿Y por qué? Era porque yo necesitaba apartarme. Porque muchas veces estamos en lugares y aunque no se esté haciendo nada malo, tú no sabes si se quedó algo allí de una persona que anduvo en algo mal. Y nosotros somos seres tan vulnerables, Camila, que nos exponemos a cosas, luego nos sentimos mal. Para poner un ejemplo, y es justamente por eso. Incluso yo tuve que dejar amistades atrás para yo poder construir mi identidad. Y ni siquiera era que me estaban obligando a hacer nada malo, ni me estaban impulsando a aquello. Pero simplemente ya no íbamos en el mismo ritmo. Y Claro, duele, y cuesta. Pero mira, Pablo, todo el sacrificio y todo lo que tuvo que pasar para verdaderamente ser un seguidor de Cristo. Para claro. enseñar, o sea, el apóstol Pablo ahora mismo, Mi patrón, respeto. mi respeto. Muchas veces van a pasar situaciones en donde puede ser de manera sumisa, calmada, como puede ser que Dios diga, te la voy a quitar a como dé lugar. Y tú sabes que yo leí ayer en Romanos, Romanos capítulo 1, dice, Dios te amó, como que, no recuerdo específicamente, pero más o menos para no decir las cosas mal, es como que por el amor que Dios te tiene, te trajo a su pueblo. Y ahí yo lo relaciono con eso que yo viví. Quizá para mí eso no es amor. Yo tener que apartarme de la persona que yo quiero. Wow. Pero su amor, o sea, su pensamiento es más alto que lo de nosotros. Su amor es te rescato de allí porque lo que tengo es más grande para ti. Necesito que te enfoques.
Por Wow. ejemplo, yo mencionaba en un video, una historia, cuando somos chiquitos y estamos comiendo exceso de dulce, Ujú. papá y mamá te lo quitan, no, usted no va a comer eso. Eso te va a doler. Y en el momento tu rabia, que no, que... Pero mamá y papá te están cuidando de una enfermedad a largo plazo, de un dolor estomacal. Claro. Y es lo mismo que hace Dios. Dios te quita personas, te quita de lugares, porque Él te ama y Él te quiere atraer a su pueblo para que tú conozcas lo que verdaderamente es la felicidad. Literal. Y yo entiendo como que eso es lo más profundo que puedo contar en cuanto a identidad en este momento. Para ir cerrando un poco de identidad, era que cuando yo decidí seguir a Jesús y decir mi vida te pertenece, yo entendí que lo más importante en mi vida era Él. Y que la persona que estaría conmigo tenía que compartir mi fe y tenía que compartir mis principios, mis valores y ese mismo amor por Jesús. Ya para cerrar, quiero hacer una pregunta Mm, al público. ok. Miren, ¿qué tal si en vez de buscar nuestra identidad en lugares inseguros, en lugares incorrectos, le entregamos esa parte a Dios? La verdad es que en el mundo siempre van a tratar de tergiversar tu persona. Pero cuando tú tomas la valentía de decir, no, yo me voy a encerrar y voy a reconocer cuáles son esas personas, esos lugares que están tratando de distorsionar Ujú. mi identidad, yo la voy a reconocer, la voy a analizar y me voy a apartar de allí para entregársela a Dios y que Él la construya. Y me voy a encerrar hasta que sea necesario, hasta que Él diga. Claro. Wow. Esto es un reto bastante. Y lo vamos a hacer nosotros también. Sí, claro. No todos los El días. ejercicio. Sí, todos Todos los días. Como decía el mismo apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no O sea, caiga. siempre tenemos que estar en un constante análisis. Y esto literalmente, o sea, el episodio de hoy fue un ejemplo. Yo siento como que el Espíritu Santo está ahí en el medio. Qué lindo. Como que había en ocasiones, Camila, tú hablabas, y yo estaba como que, ok, ¿qué yo voy a decir ahora? Yo abría la boca y no era yo que hablaba, o sea, era él. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Si les gustó, por favor, no olviden compartir esto con alguien que les gustaría que escuchara este conversatorio. Los queremos mucho. Por favor, apóyennos, suscríbanse, denle like, dejen su parte favorita en los comentarios y nos vemos en una próxima. Chao. Chao, chao.